Este es el segundo video de la serie que estamos haciendo de cómo aprender a perdonar a mi pareja o cómo aprender a perdonarme a mí mismo. Precisamente vamos a empezar con el tema de cómo perdonarme. En la consejería que hacemos por WhatsApp, varias personas me han hecho un comentario que se me repite mucho y es que yo no siento que pueda acercarme a Dios porque me siento indigna. Mi pecado, lo que he hecho, no tiene perdón de Dios. Y cuando las personas me dicen eso, me ayudan a conocer qué tan cerca realmente están de Dios o qué tan lejos. Porque en Job 42:5 dice: de oídas me habían oído, mas de vista nunca me han visto. El mayor problema que yo veo en las personas que me llaman es que no conocen a Dios a través de una intimidad, sino a través de lo que la gente les dice. No conocen a Dios a través de sus escrituras que nos presentan quién es Él, su carácter, qué es lo que quiere que hagamos. Entonces, cuando yo dejo que alguien me cuente de Dios, me estoy quedando con la percepción que esa persona tiene de Dios. Y aquí es donde entonces nos van a meter en dos extremos: o nos presentan al Dios castigador y condenador, o el otro extremo es una gracia permisiva que nos da a nosotros el derecho o una licencia para pecar sin ningún problema. Aquí es donde nace un error muy común en todas las personas. Dan por verdad cosas que ni siquiera están en la Biblia. Y esto lo que nos va a dar es un concepto equivocado o mal enseñado por terceras personas que nos están hablando de Dios sin darnos cuenta que Satanás también puede estar hablándonos a través de ellas. Entonces, cuando nosotros no nos hemos acercado a Dios para recibir su perdón, nosotros tampoco lo vamos a poder dar. Esa es una de las mayores razones por las cuales yo no he podido perdonar. Es porque yo tampoco me siento perdonado. O tal vez ni siquiera me he dado cuenta de la libertad que tengo al haber sido perdonado. Vamos a analizar el contexto de Lucas 6:45. El hombre bueno, el buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón lejos de Dios, sin Cristo reinando en él, es un corazón que está lleno de oscuridad, de temor, culpa y dolor. Y en esa condición es imposible que de una boca salgan bendiciones. Si en ese corazón no habita la verdad de Cristo, por esto no va a ser capaz de tener el valor de pedir perdón ni el corazón para poder darlo. Pero ¿cuál es el perdón de los pecados según la Biblia? Cuando analizamos nuestra historia de lo que ha sido en las religiones que hemos crecido, en cierta parte de mi vida cuando fui católico, a mí me enseñaron que yo debería de pedirle a la Virgen María que ruegue por nosotros los pecadores. Pero cuando empecé yo a leer la Biblia, en ninguna parte encontré esa instrucción. Pero sí me encontré como más de 4 versículos que nos dicen otra cosa. Primera de Juan 1:19. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Salmo 32:5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. En ninguno de esos 4 versículos ni en ninguna parte de la Biblia existe que debamos de rogarle a Dios para que nos perdone. Solamente debemos de reconocerlos, confesárselos a Él, y si nos hemos arrepentido de corazón, ya fueron perdonados. Se ha hecho un borrón y cuenta nueva. Y también la palabra nos dice allí que Jesús es nuestro intercesor delante de Dios. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Primera de Juan 2. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesús Cristo, el justo, porque Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. Con esto quiero que tengas en cuenta que nadie tiene que rogar por el perdón de sus pecados, porque por eso es que ya murió Jesús, para que tengamos el perdón de nuestros pecados. Nosotros solo debemos reconocerlos, confesárselos y arrepentirnos de corazón. Nada más. Ahora,
Si has hecho todo esto de arrepentirte y pedir el perdón, cuando nos sentimos ofuscados, tristes, abatidos, nos preguntamos ¿por qué no me siento perdonado? Vamos a analizar unos puntos que tal vez puedas meditar y encontrar una respuesta para empezar a encontrar una solución. La primera, recuerda que una de las razones para no sentirme perdonado está relacionada con la falta de intimidad diaria que yo tenga con Dios. También debemos de entender que todo lleva un tiempo. El arrepentirnos de corazón lleva un proceso. Y cuando nosotros empezamos a morir y nacer de nuevo, es un tiempo que también lleva ese proceso. Y luego cuando el Señor empieza a producir una sanidad en nosotros, esa restauración que Él está haciendo también es un proceso que lleva tiempo. Toda esta situación requiere una paciencia y espera de un tiempo para que todo suceda. 3. Muchas veces realmente no nos estamos arrepintiendo de corazón, sino que estamos viviendo un remordimiento por los errores que hemos cometido. En ese remordimiento vivimos como en una queja, lamento de nuestros errores, pero no hemos invertido el tiempo de la manera correcta, que es cuando oramos para arrepentirnos de corazón. Que en vez de estar quejándonos y lamentándonos, más vale no estamos confesando a Dios de corazón esos pecados. 4. A veces nosotros también desobedecemos a Dios, que Él ya nos ha perdonado, ha hecho un borrón y cuenta nueva, pero nosotros queremos insistir en que ese pecado sigue allí y no ha sido perdonado. Al no querer reconocer que ya fuimos perdonados, por eso queremos seguir cargando con esa culpa. Ahí ya es una decisión obedecer, que si usted se confesó, ya, pare con eso. 5. El sentimiento de culpa no viene de Dios. La convicción de pecado por parte del Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Pero el sentimiento de culpa viene de parte de Satanás para que no se nos ocurra acercarnos a Dios porque no tenemos cara. Pero esa es otra mentira de Él para que no vayamos a reclamar la gracia que merecemos. 6. También sucede que nosotros esperamos una respuesta de parte de Dios como una confirmación de que nos ha perdonado. Esa confirmación la estamos tratando de ver en esas circunstancias que tanto queremos que cambien. Por ejemplo, cuando estamos enfrentando la ruptura amorosa por nuestra culpa, creemos que por el hecho de habernos arrepentido y haberle pedido perdón a Dios, esto se tenga que manifestar en que nuestra pareja nos perdone o vuelva con nosotros. Pero ahí también nos va a tocar entender que cuando nosotros cometemos este tipo de errores, es como si yo fuera borracho en un carro, atropellara a una persona, me meten a la cárcel, yo ahí me arrepiento de lo que hice, pero eso no va a revivir un muerto ni tampoco me va a sacar de la condena. Pero en lo que eso sí nos va a ayudar es a poder nosotros llevar esta situación en un gozo que viene del Señor. 7. Hay que distinguir que una cosa es que yo he perdonado a esa persona, que esto es como dejar de pensar y cargarme con el mal que me hizo. Ya no estoy cargando con esa lástima, la he podido soltar. Pero otra cosa es sanar las heridas para poder volver a confiar en ella. Y eso también nos lleva a comprender que cuando pedimos perdón, ese también es un proceso que la persona necesita hacer para aprender a perdonar, para sanar sus heridas y también poder perdonarnos a nosotros. Te quiero hacer una pregunta clave que me ayuda a enriquecer el material que estamos diseñando para ayudar a las personas que pasan por estas situaciones. Te pido que en los comentarios me respondas. ¿Alguna vez alguien te dijo que tú no merecías el perdón de Dios? Cuéntame, ¿y esto qué causó en ti? Por favor, déjame en los comentarios, quiero leerlo. Ahora vamos a hablar del perdón y su impacto en lo terrenal y en lo espiritual. Vamos a empezar analizando este versículo. Mateo 16:19. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ojo con eso. Ahí nos está mostrando las dos áreas donde opera el perdón y la maldición. La maldición empieza en lo espiritual y luego la vamos a evidenciar en lo terrenal. Y asimismo, el perdón es un acto que empieza en lo espiritual y así es como se va a proyectar en lo terrenal. Comprender esta idea es que nosotros vemos pero somos ciegos para darnos cuenta que muchas de las cosas amargas y dolorosas que hoy enfrentamos son un fruto de nuestra propia siembra. Muchas veces lo que estamos recogiendo no viene de la persona con quien lo hicimos, sino que eso lo venimos a pagar es con otras. Y por eso es que todo esto malo que hemos hecho, tanto en los corazones de otros y eso que nos ha afectado, ha ido creando grandes árboles con raíces en nuestro corazón que produce unos frutos amargos y mucha sombra donde se puede esconder nuestra oscuridad.
Pero ahí también está lo bueno, porque si todo eso malo que hicimos en la oscuridad prosperó, ¿cómo aún más no va a prosperar lo que hagamos en las manos de Dios, en la luz? Y ahí es donde nosotros podríamos notar que Jesús primero tuvo que dar su vida para poder salvar la nuestra. Asimismo, si primero nosotros solucionamos la falta de perdón, vamos a poder recibirlo y darlo. Y si logramos estar a paz con Dios en lo espiritual, vamos a poder enfrentar el problema que tengamos en lo terrenal, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo le digo a las personas que están buscando la restauración de su matrimonio, el perdón es una parte clave en la restauración matrimonial. Hace parte de las vértebras de la columna vertebral que sostiene un matrimonio firme que sea eterno. Es imposible lograr un matrimonio eterno o una restauración de él cuando no existe el perdón en ambos cónyuges. Y en ese momento de la separación o de la crisis matrimonial hay dos cosas que se pelean el primer puesto. Muchas personas creen que si mi esposo, infiel, adúltero, vuelve arrepentido, lo voy a poder perdonar. Pero tenemos el otro lado, y es que en muchos casos sí volvió ese esposo arrepentido, pero la pareja que estaba ofendida no lo pudo perdonar. Este caso se me repite muchísimo en las reconciliaciones que tengo de pareja, donde pensaban que porque el otro volviera todo se iba a arreglar. No, que va, como no pudieron perdonar, ahora ellas, las que tanto querían que el matrimonio se restaurara o que el otro volviera, ahora ellas son las que quieren que se vaya, ya no quieren nada. Esa felicidad que esperaban que sucediera no pasó. Pero la mayoría de parejas que no se pudieron restaurar después de la reconciliación es porque evidentemente tampoco habían solucionado el problema espiritual con Dios. No tenían una intimidad y por eso no pudieron arreglar el problema terrenal. Y esa es la parte que no queremos como tomar en serio. Y es que yo puedo conocer la ley de Dios, pero otra cosa es que la pueda obedecer o cumplirla. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que sabemos del perdón. Podemos darnos cuenta que vivimos en una sociedad sin Cristo donde nunca se está hablando realmente que aprendamos a perdonar. Para el mundo que no ama a Dios, cuando alguien nos ha ofendido, la primera opción no es perdonar, al contrario, es buscar la forma de vengarnos. No nos damos cuenta que el mundo está como está porque uno de los mayores contribuyentes para la destrucción de la familia, la sociedad, un matrimonio, cualquier tipo de relación, el problema es la ausencia del perdón. Va a ser imposible que la gente no se equivoque, que no cometa errores. Eso es imposible lograrlo, pero sí es mucho más posible que nosotros podamos estar abiertos a perdonar las equivocaciones del otro. Pero con esta sociedad donde exaltan al que no se deja o al que logra pagarle algo peor de lo que le hicieron, aquí esos son nuestros héroes. Y es que la realidad es que nosotros consumimos mucho más televisión, redes sociales, entretenimiento del mundo, de lo que realmente nos estamos llenando del conocimiento de Dios. Yo te aseguro que en la misma magnitud que creciste viendo a un Rambo matando a todos sus enemigos, en esa cantidad de oscuridad que te metías en tu mente, no fue la misma en la que te metías la luz que proviene de la palabra de Dios. Entonces lo que hicimos fue edificar una mente con una incapacidad para poder perdonar. Pero sí nos quedó una mente entrenada para la venganza. Por eso es que en esta sociedad hacemos héroes a los que matan por venganza. Entonces con esto lo que hemos alimentado es una sociedad que no tiene piedad, que no tiene misericordia, pero sí es rápida para ofenderse y para estar enojada. Hoy nos encontramos consejeros que dicen que no es saludable perdonar. Hay libros que enseñan a cómo no perdonar y poder vivir con la amargura y con la ofensa. Si usted nota, la gente de hoy es mucho más presta para ofenderse, para andar amargada y mucho más vengativa de lo que ha sido en la antigüedad. Pero ahí está lo contrario a eso, y es que para un hombre de Dios, un verdadero cristiano, uno que sea maduro en la fe, no perdonar es algo impensable. Porque el verdadero cristiano entiende que el no perdonar es un acto de rebeldía contra Dios. Pero el cristiano no lucha con eso porque él entiende que todo lo puedo llevar a la cruz. Y así es como puedo ser perdonado de mis luchas, de mis cargas, todas esas amarguras para poder de corazón soltar, perdonar. En 1 de Juan 4:18 nos hablan que un cristiano no perdona por temor al castigo, sino porque se llenó tanto de la presencia del Señor que eso fue lo que hizo fácil perdonar y soltar. Porque en el perfecto amor de Dios
es que se echa fuera el temor. La mejor muestra que nosotros encontramos en la Biblia acerca del perdón nos lo da nuestro Señor Jesús. Cuando en Lucas 34 nos dicen que Jesús, estando en la cruz, sus últimas palabras fue decir: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Cuando nosotros leemos todo ese pasaje de cómo fue el juicio, la condenación, el castigo, la llevada a la cruz de Jesús, uno realmente ve que ese puede ser uno de los peores días que alguien ha tenido en su vida. Y que aún así, en ese dolor y en esa ofensa, tuvo la capacidad de pedirle a Dios el perdón por los pecados de otros. Y yo creo que Jesús sí tiene que haber vivido una grande y fuerte tentación en ese momento. ¿Usted se imagina qué es uno saber que fue vendido por uno de sus propios hermanos en la fe, uno de sus amigos? Tener un juicio injusto y ser condenado sin una verdadera causa. Recordemos que todo lo que se dijo de él era mentira. O qué injusto que los mismos que lo vieron haciendo milagros de sanidad, resurrecciones, a esos que lo vieron haciendo lo bueno, le preguntan que si lo querían libre, y ellos prefirieron dejar libre a un asesino y que castigaran a Jesús. Además, no conforme con todo eso, esa caminata que le tocó a Jesús desde el lugar de su juicio hasta la cruz, hasta el monte donde iba a estar su cruz, a él le hicieron llevar esa cruz, algo que no era común que le hicieran a los esclavos o a los condenados. Y en toda esa caminata lo llevaron a punta de garrotazos, latigazos, le tiraban piedras, lo escupían, lo maldecían. Y en medio de esa llovedera de miércoles, alcanza a ver a su amigo Pedro, a su hermano en la fe, cuando lo negaba por tercera vez. Pero aún así, de la palabra del Señor no salió ninguna palabra de odio, sino que al contrario, le salió unas palabras de bendición cuando dice que nos perdonen porque no sabíamos lo que hacíamos. Yo me acuerdo que cuando yo leí por primera vez ese pasaje, yo me llené de mucha ofensa y yo deseaba poder volver en el tiempo y salvar a Jesús. Y estaba yo como en medio de esa éxtasis espiritual que uno entra cuando escuché la voz del Espíritu Santo que me dice: no te ofendas, vos también crucificaste a Jesús. Y en ese momento yo me quise como alterar, como que ¿qué? ¿Cómo se supone que yo participé de la crucifixión de Jesús? Y la voz me dice: es que a Jesús lo crucificaron fue a punta de mentiras y de chismes. Así como cuando uno hace comentarios o dice chismes de personas que a uno no le constan. Esos falsos testimonios que nosotros somos rápidos para dar sin tener las pruebas. De esa misma manera era que estaban crucificando a Jesús. Y para mí esto fue una convicción del pecado tan fuerte para arrepentimiento que desde ese momento empecé a trabajar en tener mucho más cuidado en lo que yo decía de las personas. Pero yo te aseguro que en el momento en que caigas en cuenta de que con esta lengua hemos hecho cosas hasta peores de las que nos han hecho nosotros, para ese momento nosotros ya hemos perdido la cuenta de todo lo malo que le hicimos a los demás. Ya se nos ha olvidado a cuántas personas le debemos una disculpa o enmendar eso que hicimos malo para que también sobre ellos se quite una carga que no debería estar allí. Imagínese cuántas personas nosotros hemos atado aquí en la tierra y están atadas en los cielos, y solo por nuestras maldiciones o falsos testimonios. Y ellas padeciendo eso no saben el mal que les hicimos. Créame, uno porque tiene muy mala memoria, pero uno tiene muchas cosas por ahí sueltas con las cuales Satanás nos está atando. Tenemos cuentas pendientes con muchas personas que necesitan ser perdonadas. Y yo creo que aquí es donde uno va cayendo en cuenta que nos conviene perdonar. Y de esa manera, cuando reconocemos que estamos en deuda con otros, de la misma manera que otros están en deuda con nosotros. Entonces, quiero dejar hasta aquí para que tengas tiempo de orar a Dios, para que te muestre, te ayude a recordar esa larga lista de cosas que has hecho o dijiste y no te has arrepentido. Porque con esas es que Satanás nos está atando para tener una autoridad sobre nuestras vidas. Y esa opresión espiritual es la que no nos permite perdonar, sanar heridas, ni tampoco reclamar bendiciones. Te ruego que no olvides, por favor, que te hice una pregunta importante que espero leer tu respuesta en los comentarios. No te olvides que el siguiente video de esta serie lo puedes encontrar aquí, y si querés una llamada por consejería, acá la puedes pedir. Dios te bendiga.